No vamos a hacer una conferencia, sino más bien en la medida que se pueda, una charla, que puedan también hacer algunas preguntas y yo poder responderlas. Pero los disparadores tenían que ver, ahí en el título de la charla hablábamos de contextos y de apoyos. Muchos de ustedes ya me escucharon por ahí en algunas de las charlas que venimos dando en el último año, que venimos sosteniendo esta idea de contextos, desarrollo, dimensionalidad y apoyos. Y tomamos en particular un acróstico que es CODA. No sé si muchos recuerdan o lo habrán visto en algunas de las conferencias. Y CODA justamente como una especie de palabra clave, ¿no? Como una especie de ayuda a memoria, ¿no? Y, y la idea es que, acá algunos me dicen que se corta mucho o se escucha mal. Esto voy a subir yo un poquito el volumen por las dudas, para los que no, para los que tienen dificultad de escuchar, voy a subir un poco el volumen. Ahí subo un poco el volumen. De todas maneras, tengan en cuenta que esto se graba y se sube, y se los van a mandar por mail esta grabación. Entonces, ahí sí seguramente van a escuchar bien. A veces según la conexión, de dónde está cada uno, por ahí tienen alguna dificultad, ¿no? Bueno, acá justamente lo que estaba diciendo yo, no sé, Fede. Bien, entonces decía que trabajar con este acróstico CODA, ¿por qué? Porque lo usamos como una especie de contraseña. Si necesitamos para acceder, así como para acceder a un programa o a una computadora, necesitamos una clave, necesitamos una contraseña. Yo lo que planteaba con esta palabra CODA, recuerden que tomamos también CODA porque CODA se llama a una repetición de una música, o a un agregado que uno hace en un texto al final, cuando uno dice CODA, porque va a repetir algo que ya dijo o que va a completar algo que dijo. También se usa la palabra CODA en música, hay una notación musical de CODA, que se usa para los estribillos o para repetir un tema o un leitmotiv de una canción. Y también me gustó una acepción que encontré, que es algo que usan los carpinteros. Una coda es como una especie de maderas, es decir, que se usa como soporte, como apoyo. Entonces me gustó mucho esa idea de tener en cuenta esa palabra coda, porque últimamente estamos viendo cada vez más, y en relación con los manuales, que las etiquetas diagnósticas, obviamente que son útiles para las poblaciones, son útiles para la epidemiología, son útiles también para el tema de las coberturas sociales, clínicas, educativas, pero lo que ocurre con es, por un lado, que el tema del trastorno ya sería importante seguir el debate para sacar esa connotación que a veces estigmatiza, porque ya que algo se llama trastorno, ¿no? Dice Simon Baron Cohen en una publicación de hace poco tiempo, dice, bueno, a nadie le gusta que lo llamen trastornado, ¿no? Es decir, el tema trastorno es algo estigmatizante, por eso en muchos lugares vamos a encontrar que se habla de condiciones del espectro autista, ¿no? Pero más allá de eso, incluso hablando de condiciones del espectro autista o de espectro autista, encontramos muchísima heterogeneidad, muchísima diversidad. ¿Sí? Ahora decir, pasa mucho en las escuelas, porque por ahí en la escuela te dicen, mira, vino un chico con autismo, pero el chico que vino con autismo habla, conversa, lee, escribe, hace cuentas, le va muy bien en matemática, por ejemplo. Y yo tuve el año pasado otro chico con autismo y le costaba mucho expresarse. Y le costaba por ahí, escuela, piensa, esa etiqueta autismo, ¿de qué me está hablando? ¿No? Entonces, es ahí donde necesitamos claves. Claves para tratar de descifrar, para tratar de comprender. Y más allá de la etiqueta diagnóstica, que ya nos va diciendo muy poco, nos dice algo, pero no demasiado, si no tenemos en cuenta estas iniciales de CODA, ¿no? Y CODA se refiere justamente a contextos, CO de contextos, la D de desarrollo, la otra D, porque es CODA con doble D, la otra D de dimensionalidad y la A de apoyos. Es decir, que cuando hablamos de CODA, hablamos de la importancia de tener en cuenta los contextos donde el sujeto interactúa, donde la persona se vincula con los demás, desde el contexto familiar hasta el contexto escuela, hasta el contexto social, hasta el club, la plaza, el restaurante, la familia, el dispositivo clínico, todos los distintos
contextos, pero también teniendo en cuenta un lado en el desarrollo y la dimensionalidad. Quiere decir que tener en cuenta las relaciones sociales, la comunicación y el lenguaje, la capacidad de jugar, simbolización, teoría de la mente, habilidades sociales, flexibilidad, anticipación, desarrollo emocional. Y planteamos el tema de la dimensionalidad. Y siempre hacemos la metáfora, usamos la misma metáfora del arco iris. Es decir, la dimensionalidad del arco iris, ¿en qué sentido? En el sentido de que esas áreas, en ninguna persona, en ninguna, con o sin condiciones del espectro autista, en ninguna persona son 0 o 100. En ninguna, todo o nada. Entonces, la dimensionalidad que está expresando ahí expresa los distintos niveles, áreas de desarrollo. Esos niveles que se logran en las áreas de desarrollo, ¿qué implica? No es que la persona, por ejemplo, cuando hablamos de capacidades mentalistas, todos conocen lo que es la teoría de la mente, es decir, la capacidad de comprender emociones, comprender justamente, atribuir mente al otro, atribuir emociones, deseos, creencias, intenciones. Esta capacidad que está vinculada con la inteligencia emocional, con las capacidades pragmáticas, con la capacidad de entender también lo que se llaman procesos de doble semiosis, es decir, entender picardías, doble sentido, metáfora, chistes. Dice, no, la persona con autismo no tiene teoría de la mente. Eso es incorrecto. Eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque tiene dificultades en teoría de la mente, sí, pero hay que ver qué nivel de dificultad. Hay que ver esa dimensionalidad en el área de capacidades mentalistas para darnos cuenta de que estamos hablando no de una competencia todo o nada, sino de un proceso constructivo. Si yo les pregunto a ustedes mismos, bueno, para comprender o para producir metáforas, por ejemplo, bueno, yo diría, levante la mano el que es García Lorca. Bueno, yo no, por ejemplo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Que tenemos problemas para producir metáforas? No, pero que no todos somos poetas, no todos somos García Lorca o Alejandra Pizarnik. Es decir, ¿cuál es la idea? Si pensamos en esa capacidad de producción de metáforas o esa competencia, todos nos ubicamos en un continuo dimensional. Y las personas con condiciones del espectro autista tendrán grandes desafíos, tendrán dificultades para comprender lenguaje metafórico, pero ojo, porque dentro de lo que llamamos desarrollo típico, también no todos tenemos la misma facilidad para comprender metáforas o ironías. Muchas veces pasa que estamos mirando una publicidad donde hay una ironía o un chiste y por ahí nos quedamos a veces como pendientes o sorprendidos o ¿qué habrá querido decir? ¿En qué consiste? ¿Por qué? Porque esa capacidad de entender esas ironías o esos chistes también están muy ligados a los contextos sociales, culturales, generacionales. ¿Cuántos chistes hay que los chicos se matan de risa y por ahí un adulto o un adulto mayor no lo comprende? Entonces, es muy importante tener en cuenta esta idea, repito, de desarrollo y dimensionalidad. Si nosotros, los voy a leer un poco, porque por ahí alguien no escucha, decía que si nosotros tenemos en cuenta esta idea de estos desarrollo y dimensionalidad, es sumamente importante ¿para qué? Para construir apoyos, es decir, para diseñar apoyos centrados en las personas. Cuanto más en cuenta tenga esta noción de desarrollo y dimensionalidad y la noción de contexto, más apropiado va a ser el apoyo. ¿Eso qué quiere decir? Fíjense, alguien podría decir, bueno, pero el contexto es algo, digamos, mucha gente confunde contexto con entorno, ¿no? Y el entorno puede ser el entorno físico. Pero ¿qué ocurre con los contextos? El contexto no es algo dado, no es meramente el entorno físico. El contexto es una construcción. La palabra texto quiere decir tejido. Y entonces el contexto es una especie de entretejido. ¿Eso qué significa? Que el contexto no es bueno o malo, positivo o negativo a priori. Hay que ver cómo el objeto se vincula y entreteje la relación con esos entornos para construir contextos. ¿Qué quiero decir? Les voy a dar un ejemplo. Hay chicos con espectro autista
que son hipersensibles a sonidos. Y entonces, por ejemplo, incluso en el aula, les molesta mucho que los demás hablen en voz alta, o una sirena, o cuando mamá o papá ponen determinada música, o como yo daba el ejemplo en alguna de las charlas, una mamá que me decía, bueno, cuando viene a visitarlo un tío, hace un berrinche, pero ese berrinche ¿con qué tenía que ver? No con un capricho, es que el tío cuenta que tenía una voz muy potente, una especie de tenor. Imagina que cada día llega Pavarotti y te saluda, ¿no? Entonces, claro, para este nene era bastante molesto. Y la mamá, muy intuitiva, se dio cuenta y le dijo, mira, cuando vengas, no lo saludes a los gritos, no, está bien, vos sos muy efusivo porque tenés mucho cariño, pero vení y hace un gesto, pero trata de no hablar. Y eso fue espectacular para la relación. ¿Por qué? Porque ocurría que en ese entretejido, en esa interacción, esa construcción de contexto, la voz del tío era insoportable para el nene. Pero ojo, porque entonces yo de ahí puedo pensar, bueno, vamos a construir contextos amigables para las personas con autismo. Y entonces, contexto amigable, 2 puntos, silencio. Error. ¿Por qué? Porque para este nene o para otros nenes, imaginen para Joaquín, para Facundo o para Nico, imaginen que el ruido es molesto. Pero hay otro nene, Ramiro, que necesita escuchar música e incluso le gusta ir con auriculares y ponerse música, un determinado nivel de música que le es necesario para concentrarse, para estar tranquilo. Entonces, si yo a Ramiro le pongo silencio, es un contexto amigable para él. ¿Qué quiero decir? Esta es una idea muy sencilla, importante tenerlo en cuenta. No hay un contexto amigable a priori. Es amigable para uno y no para otro. Es decir, para algunos será amigable escuchar regatón y para otro no es nada amigable escuchar regatón. ¿Eso qué significa? Significa que oye activamente esas interacciones, esos entretejidos, construye esos contextos. Y entonces esto lo tenemos que tener en cuenta, porque muchas veces pensamos, entonces tenemos que poner aulas todas blancas, sin ningún estímulo y sin ningún estímulo auditivo. Ahí yo citaba en una de las charlas, en uno de los trabajos que estoy haciendo ahora, cité un ejemplo muy bonito que da Peter Satmari, el clínico canadiense. Y Satmari cuenta un caso de un paciente que es experto en tormentas. Es un joven graba tormentas y escucha tormentas. Para irse a dormir a la noche, él se pone tormentas en su banda de sonido. Hace como una playlist de tormentas. Es más, distingue cada una de las tormentas. Entonces, dice, personas más o menos parecidas. Dice que el chico lo mira como diciendo, qué bruto. Y los ruidos, y los relámpagos, y los truenos, etcétera, etcétera. Y le encantan las tormentas. Entonces, un contexto amigable para el chico es un contexto que tiene un determinado tipo de sonido y por ahí no es amigable para otros chicos o para cualquiera de nosotros. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Bien. Fíjense entonces que cuando hablamos de construir contextos amigables o construir contextos compartidos, estos contextos están vinculados justamente con la comprensión del desarrollo y la adicionalidad, porque cuanto mejor evaluación haga el desarrollo y el nivel de desarrollo alcanzado, mejor voy a poder definir esa noción de contexto amigable para el otro. Y en ese sentido, cuando hablamos entonces de los apoyos, no voy a poder generar ningún tipo de apoyo si no es apoyo centrado en la persona. Esto lo venimos diciendo hace mucho tiempo. Los apoyos no están centrados en los programas. Los apoyos no están centrados en las patologías. Los apoyos no están centrados en las etiquetas diagnósticas. Los apoyos están centrados en las personas, en sus intereses, en su potencial, pero también en sus deseos, en sus sueños, en las personas y en las familias, ¿no? Acá es muy importante esta idea, porque hay que tener en cuenta que cada vez se vuelve más importante, si uno ve la investigación actual, los trabajos actuales, el autismo en primera persona, es decir, tratar de escuchar a aquellas personas con condiciones del espectro autista que se pueden manifestar de una u otra manera. Algunos tienen lenguaje verbal, pero algunos no lo tienen.
pero tratar de escuchar lo que significa, ponernos en el lugar del otro, con qué cosas disfrutan, qué cosas le gustan. ¿Mm? Hace poco me contaba una mamá que su hijo, a su hijo no le gustan para nada los regalos. Y si uno lo piensa, claro, alguien puede decir, bueno, pero a todo el mundo, a todos los chicos les encantan los regalos. Pero ponernos en el lugar del otro quiere decir no tratar de imponer o de extinguir una conducta que puede ser que frente a un regalo haya rechazo. Ponernos en el lugar del otro significa tratar de, en ese contexto del enfoque CODA, tratar de comprender qué le ocurre cuando le dan un regalo. Piensen que un regalo implica un nivel de flexibilidad muy grande, porque es una sorpresa, porque me van a dar algo que no sé qué es, porque puede inclusive no gustarme, porque cuando me dan el regalo, por ahí me están interrumpiendo una actividad que estoy haciendo. Y entonces, en ese sentido, claro, no sé si alguien se acuerda de Historias de Cronopios y de Famas de Cortázar, cuando dice que te regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno florido, te regalan la obligación de tenerlo en hora puntual, de que no se te caiga, de que no se te rompa, ¿no? Y dice, cuando te regalan un reloj, en realidad vos sos el regalado para el reloj. Algo así como, bueno, es una esclavitud también, ¿no? Esto lo hace Cortázar de una manera genial y muy irónica. Pero en todo caso, tengan en cuenta que hay distintas maneras de ver, bueno, un regalo, por ejemplo. Y en todo caso, si esto se torna muy funcional, tendría que ver, bueno, ¿de qué manera puede ser que la persona pueda aceptar algo nuevo, una sorpresa, algo distinto? Y entonces tendría que ver otra manera de incorporar. Le regalaron un juguete muy bonito, o le regalaron una ropa que le va a gustar mucho, pero se la tengo que dar de otra manera. El formato regalo no funciona, por ejemplo, con este NET. Este es un pequeño ejemplo para plantear que no es simplemente, bueno, como los regalos son agradables, a todo el mundo le tienen que gustar. No, eso es como, bueno, por ahí es la sopa para Mafalda, ¿no? Un regalo para este chico. Entonces, es importante tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque insistimos, cuando hablamos de inclusión educativa, cuando hablamos de inclusión social, se vincula mucho con otro concepto que es el concepto de calidad de vida. Y hay muchas definiciones de calidad de vida. Ustedes conocerán además las dimensiones de calidad de vida, ¿cierto? Los trabajos de Miguel Ángel Verdugo, muy interesantes. Justamente hablar del bienestar emocional, hablar del bienestar material, hablar de los derechos, pero claro, cuando hablamos de calidad de vida, podemos tener muchas definiciones, pero hay algo que me parece muy significativo y práctico. ¿Sí? Va a ser mejor el nivel de vida cuanto más posibilidades de inclusión en distintos contextos tenga la persona. Es decir, cuanto mayor nivel de inclusión en diferentes contextos tenga la persona, mejor calidad de vida, más bienestar emocional, posibilidades de ser feliz. ¿Eso qué significa? Significa que yo tengo que proporcionar apoyos para ampliar contextos de participación. Proporcionar apoyos para la escuela, proporcionar apoyos para las fiestas familiares, proporcionar apoyos para salir a jugar a la plaza, proporcionar apoyos para ir a comer en uno de comidas rápidas, una hamburguesa o unas papas fritas, ¿sí? Proporcionar apoyos para ir al cumpleaños de la prima, porque le está molestando mucho ir a los cumpleaños, por ejemplo a Sofi. Entonces, el tema es, no voy más a los cumpleaños, o no voy más al club, no vamos más a la pileta, bueno, no voy más a la escuela. Eso, como decíamos en Ayudas para Aprender, ¿no? ¿Se acuerdan el cuento Casa Tomada? Como si hubieran tomado los distintos contextos y no pudiéramos participar de ningún contexto. La idea es tener en cuenta los contextos, tener en cuenta el nivel de desarrollo, la dimensionalidad, para crear apoyos que permitan romper barreras, para crear apoyos que permitan cada vez mayor nivel de participación. Y ahí tenemos una enorme responsabilidad los docentes, los terapeutas, los equipos. Bueno, no sé dónde se cortó, pero yo lo que estaba diciendo recién, estaba hablando de los apoyos, y estaba hablando de que nosotros podemos ser expertos en una técnica, o ser expertos en evaluación, o ser expertos en tratamiento, o ser docentes y ser expertos en pedagogía o en enseñanza, pero tengan en cuenta que experto en Sofía, experto en Nico, experto en Juan y experto...
es la familia y es el mismo. Es decir, tenemos que escuchar a las familias, tenemos que escuchar a los chicos. Esta idea de intervención o planificación centrada en la persona o planificación centrada en la familia no es un eslogan, es justamente para hacer un trabajo, para entretejer contextos significativos, para construir contextos amigables con otros. Esa es una posibilidad importante para poder dar apoyos que sean apoyos que le sirvan a la persona, justamente para poder estar incluido en la mayor cantidad de contextos posibles. Esta es un poco la idea del CODA. No sé si ahora están viendo. Bueno, acá Joana Aide Martínez, sí, Cola, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? ¿En Colombia? Vamos a responder algunas preguntas vinculadas con este tema. Si no hablo solo y así me doy cuenta de que están por ahí. Claro, acá Silvina dice algo que es importante. Los apoyos no deberían centrarse solo en la persona o en la familia, sino en el medio social. Sí, pero la idea, los apoyos tienen que estar en todos los contextos. Pero una cosa es los apoyos y otra cómo lo planificamos. Lo planificamos tomando justamente el nivel de desarrollo de la persona, la dimensionalidad, los intereses, los sueños, los deseos, también las limitaciones, los desafíos, las dificultades. Entonces, esa es la idea, ¿no? Ahí nos centramos, pero evidentemente sí, los apoyos son apoyos la mayor parte de contextos posibles, como pide acá Silvina. Acá Claudia pone este tema de que qué ocurre cuando la familia no participa o tiene temor. Hay que tener en cuenta que hay que entender que las familias en general vienen, según cada familia, pero vienen muchas veces de experiencias de rechazo, de experiencias donde, claro, hay papás que te dicen, mira, ya es la escuela número 28 a la que voy a consultar, y me dicen que no hay vacante, o que no pueden hacerse cargo del tema, o que lo mismo les puede pasar en un club, y a veces lo mismo le pasa en su propia familia, ¿no? Bueno, no lo invitaron al cumpleaños de la prima, ¿no? No al cumpleaños de la escuela. Entonces, claro, en ese sentido es muy importante brindar apoyos a las familias también. Y además es muy importante otra cuestión que ya conocemos, que es que las familias se vinculen con otras familias. Es decir, por eso son tan importantes las asociaciones de familias, ¿no es cierto? Para que los padres, de hecho, hacen talleres de padres que son en general gratuitos en las asociaciones de padres, como APADEA, como Brincar, como la Asociación Asperger, distintas asociaciones, TG de padres, que justamente tienen que ver con esas redes de apoyo, ¿no? Acá Florencia plantea cómo definimos la palabra contexto. Decíamos que contexto no es aquello que está afuera, ¿no? No es el entorno meramente. El contexto siempre es una construcción. El contexto, decíamos antes que la palabra contexto quiere decir tejido o entretejido, ¿no? Es algo que se teje. ¿Y eso qué quiere decir? Que de repente, hay un ejemplo muy bonito en el libro de Leclerc, que habla de su hijo, ¿no? No sé si lo han leído, pero es un ejemplo muy interesante. Ella dice, el hijo de Hilde es un chico que tiene autismo, dificultades de lenguaje y muchos problemas según cuenta su mamá, problemas de conducta, discapacidad intelectual. Entonces dice, bueno, fue probando, digamos, cosas, por ejemplo, para ir al supermercado, que era todo un tema, empezó a hacer claves anticipatorias con objetos. Entonces, le anticipaba con una bolsa que iban al supermercado, con una bolsa de colores, imaginen, que iba al supermercado. Entonces, y eso sirvió porque era una especie de clave anticipatorio, como si fuera una agenda, pero lo que se llama objeto de referencia, ¿no? Entonces dice que una vez el papá le dice, mirá, tengo que ir al súper, y ella dice, no hay problema, vamos a mostrarle la bolsa que es un anticipador, no va a haber problema. Y la cosa es que cuando se vuelven a ver a la noche, dice, ¿qué tal el súper? Un desastre. El hijo había hecho toda la gama de conductas disruptivas pensables. Y entonces dice, ¿pero no le mostraste la bolsa? Sí, dice, le mostré la bolsa blanca. Dice, no, dice la mamá, la bolsa del súper es la bolsa de colores. La bolsa blanca es la bolsa que usamos para ir a la pileta. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo entendemos eso? Justamente, las personas con autismo además tienen una cosa que es importante aprovechar como un potencial, que es la sistematicidad, ¿no? Para este nene, la bolsa de colores entretejía el contexto supermercado.
Y la bolsa blanca entretejía el contexto pileta. Claro, el papá le muestra la bolsa blanca y lo lleva al supermercado. Es como que te digan, bueno, vamos a ir a comer afuera o vamos a ir a pasear al cine y después te meten en un supermercado, ¿no es cierto? Es como una tradición. Entonces, el tema es que ahí hay que tener muy en cuenta esa especificidad de cada objeto. ¿Por qué? Porque esta idea de contexto es una idea activa, ¿no? Teniendo en cuenta la idea de, justamente acá me hablan de contexto amigable, y recuerden que habíamos dicho que amigable es el contexto en función de cada persona. Lo que para mí puede ser amigable, para otra persona puede no ser nada amigable. A alguien le puede gustar, no sé, un determinado tipo de cine y sentirse muy bien ahí, y por ahí invitas a un amigo y te dice, esto es infumable, me aburre o no me gusta, ¿no? Entonces, eso ocurre y nos ocurre a todos, ¿no? Daniel, perdón, el libro, acá Mariela me habla de que repita el nombre del libro. Yo el nombre del libro de Hilde Leclerc, no dije el nombre. El nombre del libro de Hilde Leclerc es, me voy a fijar, pero se llama, tiene un título medio raro que es, mamá, ¿eso es un animal o una persona? Así es el título. Después lo podemos escribir en la web. Pero ¿por qué tiene ese título? Porque ella dice que su hijo, en un momento, creo que iban en un tren, en un transporte público, y había una persona con muchos rulos, ¿no? Entonces lo vio con muchos rulos y le pareció como si fuera un cordero, una oveja, no sé. Entonces le preguntó, en voz alta además, le preguntó si era un animal o una persona. Y así titula Hilde ese libro sobre su hijo. Lo publicó, lo distribuye Autismo Ávila, el de Hilde Leclerc. Acá, este tema de la escuela, bueno, es todo un tema y tendríamos que darnos toda la tarde, ¿no? Eugenia pregunta sobre la escuela, hay varios más que preguntan sobre la escuela. El tema de la escuela es un tema importante, pero hay que tener en cuenta, nosotros venimos trabajando esto y lo estamos trabajando para el próximo libro que vamos a publicar, que justamente cuando hablamos de contexto tenemos que tener en cuenta los distintos sistemas, ¿no? Sistemas más micro, pero también sistemas más macro. Y ahí seguimos a Uri Bronfenbrenner, que es era un autor realmente muy interesante porque tenía esta idea de la ecología. Él decía la ecología del desarrollo humano. La ecología del desarrollo humano, ¿con qué tenía que ver? Con que no era solamente la persona, era la persona en contexto y atravesada por el tiempo. La persona en contexto, atravesada por tiempo, por eso él habla también de un cronosistema, un sistema temporal, pero también de un mesosistema, un exosistema, es decir, que los contextos están interactuando entre sí. ¿Y eso qué significa? Significa que no es ajeno al tema de cómo brindarle apoyos a Nico para ir a la escuela común, no es ajeno a este tema a las políticas públicas que se diseñan para la inclusión o para la exclusión de personas. Un Estado determinado y sus políticas públicas. ¿Qué quiere decir? Que las políticas públicas van a afectar a las familias, directa o indirectamente. Y entonces, estoy sobresimplificando, pero lo que va a decir Bronfenbrenner en ese sentido es, hay que tener en cuenta esa relación entre contextos. El desarrollo no se da en el vacío. El desarrollo se da en un contexto sociocultural, económico, político, y entonces es muy importante atender a esta cuestión. Nosotros hacemos mucho énfasis y en el libro nuevo también hemos expuesto bastante este tema. Yo publiqué, eso lo tienen en mi Facebook, lo pueden bajar de manera gratuita, un capítulo sobre la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el artículo 24, ¿no es cierto? El artículo sobre educación inclusiva. Y hay que tener en cuenta que ya no es una cuestión de un microsistema, ¿no? Es una cuestión ya de leyes, de regulaciones, es decir, de el modelo social mismo que está planteando el tema de la educación inclusiva. No es ya que depende de una maestra con buena voluntad o de una directora con buena onda, es decir, es un sistema que tiene que ver con políticas públicas que deben justamente ir adecuándose, reorganizándose, moviéndose para cumplir ni más ni menos que con la ley, ¿no es cierto? Porque la idea de los apoyos bien tiene que ver con una idea de los derechos de las personas, ¿no? Hace poco en una de las redes ponían algo así como que
lo ponían con muy buena intención, ponían que todos los chicos, para incluir que todos los chicos tengan las mismas oportunidades. Ojo, porque no es lo mismo la igualdad que la justicia en este sentido, que la equidad. Hay chicos que necesitan un tipo de apoyos y otros chicos necesitan apoyos diferentes, y entonces hay que tener en cuenta que no es lo mismo para todos. Hay diferentes tipos de apoyo que van a necesitar para poder justamente ser incluidos, para poder participar, para poder aprender. Acá el Facebook es Daniel Valdés, doctor Daniel Valdés, todo junto, y se entra de manera libre desde la comunidad, amigo, enemigo, no importa, todo el mundo. Dimensionalidad, Alejandra, hola Alejandra, ¿cómo estás? Alejandra dio ejemplos muy muy bonitos en el transcurso del posgrado, muy bonitos. Dimensionalidad nos referimos justamente a que las competencias del desarrollo, las habilidades no son todo nada. No son todo nada. No es que alguien, como decíamos antes, no sé si vos habías escuchado, no sé, para producir metáforas, no todos somos García Lorca, yo decía. Es decir, no es 0-100, ¿no? Entonces, la dimensionalidad atraviesa el desarrollo en relación con todos los seres humanos, ¿eh? O sea, algunos pueden ser en competencias lógico-matemáticas. Bueno, por ahí algunos son sumamente abstractos, sumamente competencias altísimas, y otros por ahí, bueno, nos dan por ahí un problema matemático o una ecuación y tenemos dificultades para resolverla. Pero eso no significa que seamos 0. Tenemos un nivel y por ahí con apoyos podemos resolverla. Entonces, cuando hablamos de dimensionalidad, hablamos de esas tonalidades de arco iris que se encuentran en el desarrollo. Y es muy importante tenerlo en cuenta porque si no parecería que enseguida se pone techo al desarrollo, ¿no? No puede, no va a poder. ¿Por qué? Porque tiene autismo. No, eso es incorrecto. No podemos nunca explicar una conducta o una capacidad, una competencia por una etiqueta diagnóstica. Se debería hacer porque sabemos que las personas nos sorprenden más allá de las etiquetas, nos van sorprendiendo con aprendizajes, con adquisiciones. Aquí estoy viendo a Pamela, estoy viendo a Silvina, estoy viendo a Leslie, Fernanda, mamá de Pedro, Alejandra que me contesta. A ver, alguna otra pregunta. Leslie, que es maestra integradora. La ecología de la intervención. Irene, estoy hablando de la ecología del desarrollo, la noción que trabaja Uri Bronfenbrenner. Y esto es un marco para lo que se llaman enfoques socioconstructivistas o enfoques del campo de la psicología cultural, ¿no? Que están muy influidos justamente por Vygotsky, por los neovygotsquianos, y vamos a encontrar autores que tienen en cuenta justamente a los contextos socioculturales y cómo impactan en el desarrollo en general, pero los tenemos en cuenta también para las condiciones del espectro autista. Sí, lo que dice Alejandra, el tema del debate, qué palabras se ponen, o sea, eso cada uno tiene derecho a usar la palabra que más le guste en relación con su propia condición, obviamente, pero lo importante justamente es tratar de crear esos contextos amigables, ¿no? Y de respeto. Andrea, de ITEA Río Gallegos, Santa Cruz. Bueno, hace mucho que no voy por ITEA, pero he ido mucho tiempo, he trabajado mucho con todos los profesionales y las familias de ITEA que han hecho, cuando todavía no existía ITEA, que han hecho un trabajo precioso. Ahí empezaron Carolina, Vilma, tengo muchísimos recuerdos, muy bonitos recuerdos. Y bueno, muchas mamás y papás que están ahora en la actualidad. Claro, acá Marina habla del diagnóstico. Por supuesto que el diagnóstico es muy importante, pero el diagnóstico usado para comprender, para tratar de entender, para poder intervenir mejor, ¿no? Y es muy importante tener en cuenta cómo se usan esas etiquetas, porque a veces en las escuelas no se usan de manera adecuada. Entonces es muy importante poder, más que la etiqueta diagnóstica así, como si eso fuera algo mágico, sino justamente de hablar en la escuela acerca del desarrollo y acerca de la dimensionalidad, porque eso nos va a dar herramientas tanto para la evaluación como para poder intervenir en el desarrollo. Bueno,
Vamos a ir terminando. Yo les recuerdo, para los que hay muchos que han hecho el diploma superior nuestro en necesidades educativas y prácticas inclusivas en trastornos del espectro autista, en Flaxo. Para aquellos que lo han hecho, también les recuerdo que está abierta la inscripción para IPEA, que es justamente una especie de segundo nivel, ¿no? Porque ya de más avanzado, más de intervención psicoeducativa, y que ahí podemos seguir estos debates, estas discusiones que siguen abiertas. Imaginen que empezamos, yo creo que hace más de 10 años, este trabajo, y fuimos, bueno, renovándolo, actualizándolo, porque la investigación sigue siempre abierta, ¿no es cierto? Aquí, bueno, Mariela, bienvenida. Mariela Rosas dice que está inscrita para este año. Hay gente acá de las grutas. Bueno, cualquiera que quieran, el tema de Liliana, que va a extrañar los sábados, los sábados de UCA, dice acá Liliana. Bueno, cualquiera que quiera seguir indagando, nosotros en el Facebook vamos poniendo materiales, ponemos bibliografía, ponemos algunos textos, y bueno, nos mantenemos en contacto. Pueden escribirnos al mail de Flaxo, tienen la mayoría mi mail, que es daniel.valdez@me.com, pueden escribirnos, y bueno, seguimos en contacto a través de Flaxo. Bueno, seguiremos trabajando, seguiremos con los espacios de charlas, y este año con un nuevo libro también, donde vamos a desarrollar justamente el enfoque CODA, y por qué nos parece tan importante justamente trabajar más allá de las etiquetas, teniendo en cuenta el desarrollo, la dimensionalidad, para poder construir apoyos, implementar apoyos que permitan una inclusión lo más plena que se pueda. Así que muchas gracias. Gracias, Fede, y gracias a todos. Hasta luego.